Buenas tardes. Vamos a presentar el proyecto de la clase de Fundamentos de Robótica, la cual es la modificación de un brazo de 7 grados de libertad del Boston Dynamics Bot. Estos son los contenidos de este proyecto. El robot Spot Arm de Boston Dynamics es un robot que originalmente tiene 6 grados de libertad y se encuentra empotrado en el Spot, que es un robot móvil. Entonces le hemos hecho una modificación que hemos aumentado 1 grado de libertad con una articulación prismática a este brazo robótico. Y las posibles aplicaciones para las que se podría utilizar este robot son la apertura de puertas, la carga de objetos pequeños, transportar una cámara adicional para mapeo y accionamiento de válvulas. Como se puede ver, se tienen 7 grados de libertad y estos son los movimientos que se pueden realizar. Los componentes que hemos seleccionado para este robot son 7 servomotores, un screwball mechanism para la articulación prismática, un gripper de 2 dedos móviles con un dedo de soporte y un sensor de fuerza basado en galgas. Acá se puede ver la arquitectura del robot y se muestran cómo los servos, están conectados por UART y el sensor de fuerza está conectado por Ethernet. En este caso hemos seleccionado el NVIDIA Jetson, que es un single board computer, ya que debe estar en un robot móvil y tiene la suficiente capacidad de procesamiento para manejar todos estos componentes. Con respecto al modelo del robot para calcular la cinemática del mismo, se ha utilizado la convención de Denavit-Hartenberg estándar para asignar los sistemas de referencia del modo en el que se observa en el diagrama de la parte superior derecha. Siguiendo las dimensiones entregadas por el diagrama de Boston Dynamics y aproximando también por observación, se ha obtenido la tabla de parámetros de H en la parte izquierda, donde todos los valores articulares, salvo Q4, se encuentran en el parámetro Z, debido a que son de tipo de revolución, y Q4 es la articulación prismática que se ha agregado por modificación del equipo de trabajo. Utilizando la forma general de la matriz de transformación homogénea para los parámetros de H que se observa en el recuadro de borde azul, se han obtenido los resultados que se muestran a continuación. Se seleccionaron 3 configuraciones para la totalidad del análisis, teniendo los 3 vectores Q1 por 7 que se muestran en la parte izquierda. Y en la parte inferior tenemos una captura del entorno de RDS, donde se ha probado que todos los orígenes de coordenadas de los sistemas de referencia asignados aparezcan en la ubicación apropiada. Continuando ahora con lo que respecta a la cinemática inversa, se ha realizado la comparación de 2 métodos numéricos, tanto el método de Newton-Raphson como el método del descenso de gradiente. En este punto cabe mencionar que el método de Newton-Raphson es más costoso computacionalmente debido a que requiere la inversa o pseudo-inversa de la matriz jacobiana, a diferencia del método del descenso de gradiente. La matriz jacobiana, por definición, es la razón de cambio de la función de cinemática directa con respecto a la variación del vector articular, y también se está utilizando una aproximación numérica para su cálculo. Los puntos deseados para el efector final son los 3 que se han conseguido de la cuarta columna de las matrices de transformación homogénea conseguidas por el cálculo de cinemática directa. Luego, al poner a prueba ambos algoritmos, se ha conseguido estos resultados con una configuración inicial compuesta solamente por ceros, donde se observa que el robot no alcanza el punto final, debido a que estaría violando el límite articular de la articulación prismática, dado que ésta requeriría una retracción en lugar de una extensión. Entonces, como ambos métodos dependen del punto inicial para alcanzar una configuración determinada, se probó con una configuración inicial que no estuviera compuesta solamente por ceros, donde en los 6 casos probados, sí se consigue el resultado esperado, tanto por el método de Newton-Raphson como el método de descenso de gradiente. Ahora, con respecto a la convergencia de ambos métodos, se sabe que el método de Newton-Raphson tiene una rapidez de convergencia cuadrática.
y a comparación de la rapidez de convergencia lineal del método de descenso de gradiente, el método de Newton-Raphson es más rápido. Es por eso que en el eje de las abscisas de todos los gráficos se observa un número de iteraciones significativamente menor en comparación al número de iteraciones que requiere el método de descenso de gradiente para todos los casos probados. Incluso requiriendo solamente 2 o 1 iteración, como se observa en la segunda fila de los gráficos de Newton-Raphson, donde prácticamente no aparece ningún punto, ya que solamente se requería una iteración. Ahora, podría parecer que el método del descenso de gradiente tiene una curva cuadrática en su convergencia de error, pero esto es solamente porque la curva se suaviza al conseguir una mayor cantidad de puntos que, de cierto modo, le otorgan una mayor resolución a la gráfica. Y esto es lo que corresponde a la parte de cinemática. Seguidamente vemos el control cinemático, el cual busca usar la cinemática diferencial del robot para controlar la posición del efector final. Vale decir que en el proyecto solo se controla la posición y no la orientación. Es decir, de la cinemática directa solamente se usará la cuarta columna y no la matriz de rotación. Asimismo, la salida de este control no son posiciones articulares, sino velocidades articulares, por lo cual es necesario realizar una integración antes de mandar los valores al robot. Asimismo, se puede ver que hay una constante K, la cual tiene que ser ajustada para controlar en cada caso. Este ajuste se puede ver en el siguiente slide, en el cual hay una tabla que nos muestra que en el caso 1 se usó un K de 12, en el 2 un K de 5 y en el 3 un K de 10. Esto permitió que todas las simulaciones converjan en un número similar de iteraciones. Las siguientes imágenes, nos muestran las simulaciones realizadas, en el cual se puede ver que el control fue exitoso y el efector final siempre llegó a la posición deseada. Este gráfico nos muestra la evolución de los valores articulares del robot a lo largo del control. Una cosa que se puede notar es que si bien todos se estabilizan, no se estabilizan en los valores que se usaron para generar la referencia. Esto tiene como explicación que el robot tiene 7 grados de libertad y la posición son solo 3. Entonces es redundante. Y los valores que se usaron para generar este punto deseado no son necesariamente los que el robot tomará para llegar al mismo. En cambio, en el siguiente gráfico se puede ver las variables de control, es decir, las coordenadas del efector final. Y estas sí se controlan con la referencia que nosotros definimos, debido a que el control se hizo en el espacio operacional. Asimismo, se puede ver que tanto en X como en Y hay ocasiones en las que se acerca y se aleja el efector final de la referencia. Sin embargo, hay que tener en mente que el método que hemos utilizado solo reduce el error, por lo que en el siguiente slide se puede ver una gráfica de la norma del error, la cual siempre está disminuyendo. Finalmente, se puede ver en el siguiente slide unas tablas que nos muestran los parámetros de desempeño de este control, y si bien hay algunos valores de overshoot un poco altos, el error en estado estable siempre se mantuvo similar, así como el tiempo de establecimiento para la mayoría de los casos. El último análisis que hemos realizado corresponde a la dinámica del robot, que nos ha permitido generar una relación entre torques aplicados hacia el robot o fuerzas con las aceleraciones articulares que después pueden ser integradas a velocidades y posiciones articulares. Para ello hemos utilizado un modelo dinámico generalizado a partir de la siguiente ecuación matricial, donde se tiene una matriz de inercia M, un vector C de efectos de Coriolis y un vector G de gravedad. Todo esto igualado a los torques aplicados por cada motor en cada variable articular. Asimismo, hemos simplificado esta expresión juntando C y G para tener un vector B de efectos no lineales, que así es conocido comúnmente, y esta expresión ha sido calculada de manera algorítmica a través del método Newton-Euler, que tiene una recursividad hacia adelante para velocidades y aceleraciones y hacia atrás para torques y fuerzas, donde este método ha sido implementado a partir de la librería RBDL en Python junto con ROS. Ahora, cada uno de estos arrays ha sido calculado a través de las expresiones que se presentan a continuación, y hemos realizado un ejemplo donde utilizamos configuración articular no nula y una velocidad articular no nula para obtener las siguientes matrices M, los vectores B y tau, donde la matriz M, por ejemplo, muestra que existe acoplamiento entre los distintos grados de libertad, y los arrays B y tau son exactamente iguales porque se ha considerado aceleraciones articulares iguales a 0, y esto justamente respeta la ecuación dinámica generalizada. Ahora, la idea de utilizar la dinámica es poder generar estructuras de control mucho más complejas y que tengan mejores resultados, donde el principio de un control dinámico centralizado
es poder elegir como variable de control, como ley de control, justamente los torques aplicados por cada uno de los motores, y que a partir de ahora se conocerá como vector U. Y los objetivos de control son poder fijar las variables articulares, en este caso operacionales, a seguir ciertas referencias, y aparte poder también linearizar la dinámica de la expresión dinámica general, porque como es un sistema no lineal, es mucho más complejo de poder controlar, sobre todo si se utilizan esquemas de control comunes como PD, PDID o LQR. Esto se puede conseguir a partir de una elección inteligente de la ley de control, como se presenta a continuación, que justamente a partir de ciertos arreglos con la matriz de inercia y con el vector de efectos no lineales, podemos fijar un comportamiento de la aceleración articular según un vector Y, para finalmente tener la siguiente expresión que considera error articular en aceleración, en velocidad y en posición. Todo esto, obviamente, siguiendo un control dinámico articular, ¿sí? Donde las referencias son variables articulares y que se resumen sí en el esquema de control que se presenta a continuación, que tiene como ley de control la siguiente, donde claramente tenemos la matriz de inercia, el vector de efectos no lineales, errores en posición y en velocidad, y matrices KD y KP, que es más que nada un control PD, donde nosotros hemos utilizado y hemos elegido las ganancias KD y KP como matrices de 7 por 7, porque son 7 grados de libertad, con la siguiente estructura para asegurar que el error tenga una convergencia un comportamiento críticamente amortiguado, con los siguientes valores después de hacer varias iteraciones y pruebas. Ahora, los resultados se presentan para 3 configuraciones diferentes sobre este control articular, donde se puede observar claramente que el control logra seguir la referencia con un tiempo de convergencia muy pequeño, y que justamente estos plots de cada una de las variables articulares refuerza esta observación. Entonces, en pocas palabras, tenemos un control con un error muy pequeño, en un tiempo de establecimiento muy corto y sin overshoot. Es un control bastante eficiente. Ahora, podemos aprovechar la información que nos da el control articular para expandirlo hacia el espacio operacional, o sea, siguiendo referencias operacionales, en este caso solo de posición, y el diagrama de control se expande, ¿ok? Y más que nada, en pocas palabras, lo que se tiene que hacer es utilizar ahora el jacobiano analítico, su derivada y su inversa, para poder mapear las variables articulares hacia operacionales, ¿ok? Donde ahora el error es netamente operacional entre la posición deseada menos la posición actual. Nuevamente se utilizan matrices KD y KP que tienen que tunearse, que tienen que sintonizarse. En este caso ahora son de dimensiones 3×3 porque solo se está controlando las posiciones, que son 3 variables únicamente. Y los siguientes GIF muestran los resultados para las 3 configuraciones anteriores. Estos GIFs están en una velocidad por 2, y se ve claramente que ahora tenemos tiempos de convergencia mucho mayores. Llegamos ahora a convergencias alrededor de 1 minuto o más de 1 minuto, que inclusive ahora se tiene un overshoot inicial, y esto nos está indicando que, al igual que ocurre con el control cinemático, el control operacional representa una tarea mucho más complicada, y que por lo tanto tal vez se tenga que utilizar algún criterio de minimización para el tema de redundancia, o se tenga que utilizar algún otro método de control mucho más avanzado para poder reducir ese overshoot y ese tiempo de establecimiento en el apartado operacional. En base a lo mostrado en esa presentación en el informe, se puede concluir que se comprobó el modelo del robot y los parámetros de H para la cinemática directa. Fueron probados 2 algoritmos de cinemática inversa, Newton-Raphson y el descenso de gradiente. Al calcular un control cinemático, se puede realizar el cálculo numérico del jacobiano analítico y su pseudoinversa amortiguada para prevenir singularidades. La librería RBDL permitió generar el modelo dinámico de robot con un algoritmo recursivo de Newton-Euler, donde se calcula la velocidad, aceleración y torques. El modelo dinámico fue aprovechado para la formulación de 2 esquemas de control PD, uno articular y otro operacional. Ambos usaron matrices de ganancia y se consiguió un comportamiento críticamente amortiguado. De la misma manera, en base al informe y a la presentación dada, se obtuvieron las siguientes recomendaciones. Un modelo enmayado en Inventor o Fusion 360 permite analizar cada link en detalle para hacer correcciones en los parámetros de H de manera más sencilla. En caso la prueba de cinemática directa con los markers falle, se pueden generar markers en cada articulación y así encontrar dónde está el error. Se deben establecer límites articulares para evitar llevar el robot a singularidades. Asimismo, establecer un criterio de parada en los algoritmos de bucle, con el error, por ejemplo. Probar la cinemática inversa con varias configuraciones, usando los mejores resultados posibles.
Para la sintonización de ganancias, empezar modificando elemento por elemento y observar el efecto sobre el error articular. Percatarse del acoplamiento de los grados de libertad. Generar un control más estricto para el espacio operacional que considere minimización sobre las configuraciones redundantes y aproveche la articulación prismática con el objetivo de reducir el tiempo de establecimiento y el overshoot inicial. Muchas gracias por su atención.